the Civil War in the United States, when made a blockade of the ports of the South in order to prevent them to receive weapons. All the ships who smuggled weapons for the South came to Matanzas. Some of the sailors knows to play baseball and play baseball in Matanzas. Este sitio donde nos encontramos, Palmar de Junco de Matanzas, es uno de los lugares más emblemáticos del béisbol en Cuba y en el mundo en la actualidad, pues es el estadio más antiguo en activo del mundo. Palmar del Junco, the palm grove owned by a man named Junco. Palma, the palm tree, is part of one of the emblems of Cuban nationhood, so that adds to it. The first game of which there is a story was the game played in Matanzas between the Matanzas team and a Havana team that came to visit. La nacionalidad cubana se comenzó a forjar, como ustedes conocen, a partir de 1868 con el grito de Yara por Carlos Manuel de Céspedes. Esa nacionalidad fue casi simultáneamente creciendo junto con el béisbol. Incluso los cubanos tenían el pretexto de jugar béisbol para poder conspirar contra el colonialismo español. De ahí que esté muy vinculado con las guerras y con la situación que imperaba en el país en ese momento. Baseball did play a role in the movement towards independence because it was something derived from the Americans. Baseball was seen as something subversive by the Spaniards. Baseball is more a part of Cuban culture and political history than it is in the United States because it was involved in the process of independence. Baseball emerged in Cuba in the last half of the 19th century when Cuban culture was gelling as what it would be as an independent nation. So it is as if the founding fathers in this country had been swinging Louisville Sluggers. Ours were. We the Cubans are the apostles of the baseball because the United States only took the baseball to Japan, but we took the baseball to the Caribbean. Porque lo llevamos a República Dominicana, porque lo llevamos a México y en toda esta área centroamericana y del Caribe siempre hubo un cubano o una familia de cubanos las que llevaron el béisbol. No se puede hablar del béisbol cubano sin hablar del béisbol negro de Estados Unidos. Yo diría que ellos contribuyeron más al desarrollo del béisbol en Cuba, los negros norteamericanos, que nosotros al desarrollo del béisbol de Estados Unidos. Y esas mismas ligas negras fueron las que aumentaron el nivel del béisbol cubano en Cuba, porque lo que aprendían allá lo traíamos para acá. Entonces, esos negros que antes no venían a jugar a Cuba, a través de los peloteros negros cubanos, empezaron a venir a Cuba. Y empezamos a elevar el nivel del béisbol cubano. La realidad fue que siempre fueron muy bien recibidos, que la prensa reseñó con mucho detalle las hazañas, los récords, los éxitos que ellos alcanzaban e incluso comenzaron a formar parte del imaginario cubano. Eran considerados en su verdadera estatura, que en su país no se les consideraba. Cuando un pelotero negro estrella venía aquí se le trataba por el público con todo el respeto que merecía ese nombre y esa historia. Además, el racismo en Cuba no era tan agresivo como el norteamericano. Existía, todos sabíamos que existía, pero no era tan frontal.
cuando los negros empezaron a llegar y los cubanos pudieron observar la enorme calidad que tenía, por ejemplo, Oscar Charleston, Oliver Marcel, Willie Wells, Satchel Paige, Joshua Gibson y tantos otros, Cool Papa Bell, realmente se convirtió en un verdadero fanatismo el de los cubanos por esos peloteros negros norteamericanos. Y realmente hasta que se rompió la barrera racial, la pelota profesional cubana contribuyó a que casi todos los peloteros negros destacados que jugaron en las ligas negras también participaran en Cuba. Todos ellos encantaron al público cubano con sus lanzamientos, con su destreza, con su prestancia, con su caballerosidad, que además confraternizaban muy bien con sus pares cubanos. Es decir, se formó como una gran familia de peloteros negros, cubanos y norteamericanos. The Cubans and the American ball players, we were enemies, bitter enemies, really, on the ball field. At night, afterwards, we were all through, we were best of friends. We played cards together, we do whatever we baseball players do, no problem. But as soon as we got on that ball field, we were bitter enemies. It was created, a baseball team was called Faith, faith like religious faith, who were created in the neighborhood, was called now the 10th of October, with young people, with young players of that neighborhood. And the center of, in where they get together is in a little church, which still is there, in the 10th of October Avenue. It's in a little hill. It's a beautiful place because you can see almost all the city from there. And they were around this church. And this team was the first team in Cuba who hired American players. En aquella temporada habían 3 equipos en la Liga Cubana ese año, que eran el Habana, el Almendares y un equipo llamado FE. Y es muy curioso porque el equipo Almendares era el equipo aristocrático, era el equipo azul, era el equipo de las clases acomodadas. El equipo Habana era el equipo de las clases medias, de los comerciantes, de los profesionales, y era el equipo rojo. Y el equipo FE era el equipo carmelita, era el equipo marrón, y era el equipo de la gente más humilde, de la gente más pobre, de la que vivía en los arrabales de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que el FE y el Habana empezaron a importar peloteros negros. Ese año marca el debut de la participación organizada del béisbol negro en Cuba. The first team who wrote black American players was this team called FE. And one of these players was Rube Foster. When FE won the first championship, Rube Foster was the star. Foster fue precisamente el fundador de las ligas negras en los Estados Unidos a partir del año 1920. Fue un portentoso beisbolista y un gran dirigente de béisbol, no solamente en los Estados Unidos, sino estuvo en Cuba y admiraba mucho el béisbol cubano. Desde 1901 empiezan a venir casi todos los años, inicio del siglo XX, venían a Cuba estos Cuban Giants y fue el primer lazo. Ese fue el momento, el punto de partida entre Cuba y el béisbol negro. Ya vienen a Cuba los Cuban X Giants, vienen aquí a jugar y celebran unos partidos de exhibición con selecciones de peloteros cubanos, formados diferentes. Ganaron y perdieron, pero ese fue el primer vínculo directo de equipos de las ligas negras norteamericanas en aquella época. Creo que sin los afroamericanos la liga profesional cubana no hubiera tenido el nivel que tuvo. Sin ellos hubiera sido buena, pero con ellos creo que fue la segunda mejor liga del mundo gracias a ellos.
pequeño Napoleón, como se le llamaba en Cuba cuando estuvo aquí con los gigantes de Nueva York en las primeras décadas del siglo. Él fue uno de los peloteros que más admiró a José de la Caridad Méndez, el Diamante Negro. Dijo en una ocasión que si él pudiera pintar ese negro de blanco, le daría $50,000 por jugar en la MLB, cuando ningún pelotero en aquella época ganaba $20,000. Te puedo decir ya por ahí la significación que tuvo para él el Diamante Negro. José Méndez fue el pitcher negro más importante de Cuba en la etapa del béisbol profesional. Había otra figura, otra estrella, que era el muy popular Adolfo Luque. Claro, Adolfo Luque llegó unos años después, pero era un poco la rivalidad, ¿no? Adolfo Luque y José de la Caridad Méndez, que tenían realmente características curiosas, yo diría un poco contradictorias. Méndez era negro, Luque era blanco, sin embargo, a Luque le gustaba la rumba y Méndez era un hombre más fino en cuanto a la música. Adolfo Luque and José de la Caridad Méndez were not only great pitchers, they were great athletes. They were both right-handers. They both threw fairly hard, although they were not flamethrowers. They were both very smart pitchers. Adolfo Luque tuvo la posibilidad de jugar en Grandes Ligas, pero el propio Adolfo Luque decía que Méndez fue superior a él, a pesar de que no pudo jugar en Grandes Ligas. Méndez was uncanny in his ability to beat major league teams when they came to Havana and play local teams. And Méndez famously shut out the Cincinnati Reds, I think 3 times in one of those American seasons. Méndez did exceedingly well also in the Negro Leagues in the United States, but of course the Negro Leagues were not the major leagues. So he was left out because of his being black of the mainstream of American baseball. Not in Cuban baseball. In Cuban baseball, he was very much a part of the mainstream. He was called the Black Diamond, El Diamante Negro, in great admiration. Luque was also known for being very aggressive and throwing at people. He had developed that style and that reputation. Méndez did not. They both went on to become managers. As you know, Méndez was manager of the Kansas City Monarchs in the Negro Leagues. Luque was a famous manager in the Cuban League up to the 50s, known mostly as the manager of the Almendares Blues. Adolfo Luque fue el primer pitcher latino que llegó a Grandes Ligas. Fue la primera estrella latina que jugó en Grandes Ligas. Y fue capaz de estar entre los mejores lanzadores de los Estados Unidos durante varios años en esta década del 20. En 1923, Adolfo Luque fue el mejor pitcher entre Liga Nacional y Liga Americana. Luque did exceedingly well in the major leagues, that famous season where he won 27 games. Adolfo Luque, por ejemplo, al cual le gritaron negro cuando jugó en los Estados Unidos, era blanco de ojos azules. O sea que era también una discriminación con el pelotero latino, para que se tenga una idea también de aquellos tiempos, cómo se discriminaba no solamente el origen racial, sino el origen del lugar de donde procedía la persona. Luque likes the parties, the parties. He was dancing in everywhere. Papa Montero is a rumba who talks about a very famous rumba dancer was Matanzas, and they call him Papa Montero. And Luque got that name, Papa Montero. They call him Papa Montero because he likes the rumba. He likes to be dancing, but most of the time he likes to fight. Terence McDuffie pitched for Luque
when Luque was managing Marianao in the Cuban League in the winter, Terry McDuffie was well known for, being a bit of a drinker, a carouser, and other things. And he came in one day, he was supposed to pitch, a little bit hungover, and told Luque that he didn't feel well enough to pitch. Whereupon, it is said, that Luque pulled out his gun, and Terry McDuffie got well right away and pitched a good game and won the game. He also punched Stengel in a major league game in Cincinnati. Apparently, Stengel was one of a group of players who, from the opposing bench, were calling Luque a Cuban nigger. And Luque didn't like it and ran into the opposing dugout. That's how fearless he was, and took a punch at Stengel. They finally extricated him alive from the dugout. But that was Luque. He was known as being very aggressive. Everybody's going there, and I'm going too. I'm on my way to Cuba. There's where I'm going. Cuba, there's where I'll stay. Why don't you plan a wonderful trip to Havana? Hop on a ship and I'll see you in CUBA. No podemos olvidar que novenas norteamericanas que vinieron a Cuba en los primeros años del siglo XX, pienso por ejemplo en Pittsburgh, en Detroit, en los Gigantes de Nueva York, se quedaron asombrados con la calidad que ya tenían los jugadores cubanos. Pudieron jugar contra jugadores negros, cosa que no podían hacer en los Estados Unidos. Todo el tiempo esos equipos de grandes ligas jugaron contra equipos cubanos mixtos, integrados por jugadores blancos, pero también por jugadores negros. Y pasa una cosa muy interesante. Las grandes superestrellas del béisbol cubano en ese momento son jugadores negros. The teams that we know had significant games in Cuba were the Detroit Tigers, the Cincinnati Reds, and of course the New York Giants, because Joe McGraw virtually lived in Havana in the winter. In fact, McGraw once was reputed to have said, "We didn't come down here to Cuba to be beaten by a bunch of coffee-colored Cubans." Then moving a little later to Babe Ruth's visit to Cuba, which was riotous because, of course, the Babe spent his time drinking and so forth and gambling away the significant amount of money he was being paid to play. And in one game, a Cuban slugger, Cristobal Torriente, who played in the United States for the Chicago American Giants, hit 3 home runs, whereas the Babe didn't hit but 1 or something like that, and people were very proud. Pues ya sabemos que Baby Ruth era un enfant terrible de la pelota norteamericana, de la misma manera que lo fue Ty Cobb, el melocotón de Georgia, cuando vino a jugar contra los equipos cubanos y sufrió la humillación de un ponche que le propinó José de la Caridad Méndez. Está la anécdota de que Ty Cobb quiso vengarse de esa afrenta sufrida y entonces se robó la segunda base, luego llegó a tercera y intentó robarse el home y se lanzó con los spikes en alto contra Gervasio Stray González, sacándolo del home plate, pero Gervasio Stray González nunca soltó la pelota y lo puso out and home. Ya después empiezan a ir equipos cubanos a Estados Unidos bajo el nombre de All Cubans y ya se hizo habitual después con el paso del tiempo que equipos de los circuitos de las ligas independientes de color de los Estados Unidos vinieran a Cuba en la década del 10, del 20, básicamente. Pero entonces se da, además de la inserción paulatina de equipos cubanos en Estados Unidos, en las ligas negras, comienzan a organizarse las primeras excursiones
de peloteros cubanos a Estados Unidos y de la misma manera comienzan a venir a Cuba equipos estadounidenses. Luego en el béisbol negro hubo equipos como los New York Cubans, por ejemplo, en los cuales militó Martín Dihigo, el propio Alejandro Oms y otras muchas figuras que establecen esa relación, diríamos, de el nombre cubano, Cuban, como sinónimo de buen béisbol. El equipo profesional que tuvo Santa Clara se fundó en el año 1922 con el nombre de los Leopardos de Santa Clara. Emilio de Armas, que fue el empresario que dio el dinero para la formación de ese club Leopardos de Santa Clara, habló con Tinti Molina para que fuera su director y aprovechó los contactos que tenía con las ligas negras de Estados Unidos para atraer esos jugadores de ligas negras a Cuba. Eso es lo que explica que ese Santa Clara de los primeros años de la década del 20 esté cuajado de estrellas de las ligas negras estadounidenses. That is when sugar prices shot up and Cuba saw itself in an embarrassment of riches. There was so much money. And so that central area, which is sugar, all the way from Matanzas to Santa Clara and all of that, was thriving. And they were able to pay for very good ball players. Esos Leopardos de Santa Clara, que reunió a una gran cantidad de peloteros destacados en las ligas negras, tenía un solo blanco. Todos los demás eran negros, cubanos y norteamericanos. Llegó a sacarle 18 juegos de diferencia al equipo que venía más cercano. El campeonato tuvo que terminarse antes de tiempo, porque la gente perdió interés. Ya se sabía quién era el campeón de antemano. De hecho, la ciudad de Santa Clara tenía un parque que estaba dividido en dos secciones. Los blancos era una ciudad segregacionista. Los blancos paseaban por la parte interior del parque y los negros tenían que pasear por la parte exterior. Es muy interesante que todas estas figuras negras hayan coincidido en la ciudad de Santa Clara, que era una ciudad considerada muy racista. Mi padre se llamó Bartolomé Portuondo Alfaro. Él fue un muchacho de barrio también, de un nivel económico bastante cerca de la tierra. Pero tenía una buena educación, como todo, también tuvo escuela. En lo del béisbol fue lo que más se destacó. Pero si hubiera querido ser músico, ya por naturaleza lo hacía, pero lo que le gustaba era el béisbol. Como éramos vecinos, yo siempre lo veía pasar muy elegante por delante de mí y siempre lo respetamos mucho. Estábamos jugando 4 esquinas y cuando él pasaba todos nos parábamos porque pasara. Igual que pasaba con la mamá de Omara. Era un hombre afable, decente, tranquilo. Y todos sabíamos la historia que tenía. Mi madre era blanca, familia de economía. Entonces tenían, parece que la mamá, o sea, mi abuela, trabajaba en la casa, cocinando algo de eso, limpiando. Y ella, parece que lo dejaban llevar de vez en cuando. Mi papá, ahí se conocieron y después al final fue que se llegaron a casar. Pero claro, la familia la sacó de la familia, una blanca casada con un negro. No podía ser, en aquel tiempo no se pudo. En esa época, estoy hablando de 30, una cosa así. El problema racial era fortísimo, en muchas partes. Pero, por ejemplo, vivíamos en una casa y al lado de otra casa, esa casa, las dos casas tenían el agua, le llegaba a las dos.
Entonces, este señor de aquí era español. Y cuando se dio cuenta que mi padre era negro, nos cortó el agua, nos quitó el agua. Teníamos que ir como a 10 cuadras con unos cubos de agua a cargar el agua a la casa porque éramos negros y eso. Mi mamá blanca era negra. Porque no podían salir a las calles juntos, no se podía. Pero sí, mi mamá le gustaba mucho el deporte y la miraba con su trabajo. Y era también, mi mamá era mi mamá. Mi mamá era una mujer muy valiente. Valiente y no es de valentía, es de amor. El amor no se puede distinguir por colores. Martin Dihigo showed me how can you be a better man, how can you live for your country, how can you love baseball. And excuse me that I am speaking English. I don't speak English too very much. But his life, I can tell you this, his life was baseball. Hay algunos del béisbol negro norteamericano de la Liga Independiente que decía que preferían a Martín Digo antes que Baby Ruth Taikoff o el propio DiMaggio. Pero sí consideramos que después de Adolfo Luque y José de la Caridad Méndez, Digo fue el mejor lanzador del béisbol profesional cubano. He was born in Matanzas, but he lived almost all the time in the town of Cruces. But he started to play in Matanzas because Matanzas was a place very important for the baseball in Cuba. In Cuba, he played for Havana, and he played for Almendares too one season. He played for Santa Clara, and he played for Cienfuegos. Hay una anécdota interesante en los años 30, cuando él se enfrentó a una selección de peloteros de la MLB, precisamente del equipo de los Atléticos de Filadelfia, dirigido por Connie Mack, donde él ganó el juego 1-0 al famoso Lefty Groff. Fue un ídolo en México. México fue fantástico lo que hizo. Fue capaz de un mismo año, 1938, de ser campeón de picheo y campeón de bateo. Y manager, campeón. O sea, son cosas que ya desde Cuba lo venía haciendo. La liga profesional cubana era muy fuerte. A mi padre lo recibieron, dice que una fanaticada en Veracruz, que aquello parecía un presidente de una república cuando bajó. But Martín Digo, well, he, even in one final series, won 3 games in a row as a pitcher. Well, they asked Agustín Verde, who was the manager of El Águila de Veracruz, and what are you going to do? Don't worry. The first one is the first one. I will go to Martín. The second to Diego, and the third, El Maestro. He was such a wonderful player. My father saw Martín Diego playing baseball in Mexico and managing, and he says he's the most complete ball player in history. Llevó el béisbol a todo el área centro y norteamericana, pudiéramos decir, porque jugó en las ligas negras. Jugó en Venezuela, jugó en República Dominicana, en Puerto Rico, en Nicaragua, en México. Fue un hijo para México también. But he was great. Of course, he was bigger than league, than the Cuban League and the Mexican League. We don't know how good he would make it in the major leagues, because he retired. His last year was 47, the same year that Jackie Robinson. Martín Digo aprendió mucho
en las ligas negras de color de los Estados Unidos. Martín nos dijo, mi padre, me dijo que me preparara si yo quería ser pelotero en Estados Unidos, porque ahí había mucho racismo. Y efectivamente fue así, tal como él me lo dijo. He started to work as a broadcaster of the baseball transmission. And he has some political problem for that reason because he was not in favor of Batista. De forma autodidacta, él estuvo como comentarista de juegos de béisbol aquí en esta ciudad también. O sea, era una figura polifacética, una figura no solamente como beisbolista destacado, sino en toda una serie de esferas, pero siempre vinculada al béisbol. Murió con el béisbol. Murió con el béisbol. En el hospital, murió con el béisbol. Cuando estaba en su cama de muerte, un señor había al lado y me dijo, ¿ese es Martín Digo? Le digo, sí. Y empezó a hablar del béisbol, de lo que Martín Digo había hecho. Y él empezó a llorar. Ya tenía los ojos cerrados y empezó a llorar. Yo estaba al lado de él. Él no lloró conmigo, no lloró con eso. Él lloró cuando vio lo que más quiso en su vida, el béisbol. In 1944, they had a black player playing with the Cincinnati Reds, Tomás de la Cruz. Tomás de la Cruz was a mulatto, was very dark skin, and he pitched well for the Reds, but they didn't sign him for the next season because it was too dark his skin. If you see, Tomás de la Cruz was the first black who played 3 years before Jackie Robinson. El experimento de lograr que un jugador negro fuera a Grandes Ligas se pensó que podía ser un jugador cubano. De hecho, se cuenta la anécdota de que se le hizo la propuesta a uno de los grandes jugadores negros de aquella etapa, a Silvio García, y que Silvio García respondió que él no iba a aceptar ninguna humillación racista en un terreno de béisbol en Estados Unidos, y por lo tanto no fue él el que finalmente rompió la barrera del color, fue Jackie Robinson, como todos lo sabemos. Black players in Cuba were not treated that well. Cuba was a racist country. The players who played in the Cuban Winter League were housed during the winter in second-rate or fourth-rate hotels in Havana, and they were revered as ball players, but they couldn't have gone. It was like the musicians. The musicians would be at the elite parties as musicians, but they couldn't go as guests. When Jackie Robinson and Roy Campanella and there were 2 or 3 blacks, they were housed, I think, at the Boston Hotel in Havana, which was a Fleabag hotel. The first time that Jackie Robinson wore the uniform of the Dodgers was here in Havana, not in Panama, in the spring training of the 47 series. Cuando Jackie Robinson viene a Cuba, antes de debutar en las Grandes Ligas, hacen los habituales spring training que hacían en Cuba muchos de los equipos de Grandes Ligas, y en 1947 le tocó a los Dodgers con el Montreal como sucursal. Y nosotros sentirnos orgullosos de haber tenido a Jackie Robinson en La Habana en 1947, antes de comenzar la temporada. Entonces todos en Cuba, los muchachos, la niñez, la juventud, queríamos ser Jackie Robinson. Antes queríamos ser Ted Williams, antes queríamos ser Joe DiMaggio,
George Kell. Pero a partir de ese momento, todos queríamos ser Jackie Robinson. Todos los negritos queríamos ser Jackie Robinson. Several important developments converged on the Cuban baseball's 46-47 season, which was also highlighted by what I consider to be the most important game ever played in Cuba. 46-47 is the opening of the Gran Stadium de La Habana. When I was 8 years old, and I don't have to go to school, he take me with him to the job, and then he take me to the, and he sat me in front of the place where they were building the stadium. And I saw how they build the stadium. I saw how my father took me there, and lunch time, he come to pick on me, he take me lunch, and then he take me back there. I was sitting there, see how this huge thing growing and growing and growing and growing and growing and growing. And then we were the 26th of October of 1946, we were there. My father, grandfather, and I. The other development was the Mexican League. The Mexican League had been growing in importance because of the Pasquel brothers, who were very wealthy Mexicans who wanted to bring the Mexican League up to the level of the major leagues. You see, there were two multimillionaires, the Pasquel brothers, I believe their name was. And when they decided to take the Negro players, first of all, I didn't think I could match the Pasquels. I heard they were multimillionaires, and if we'd ever got in a bidding contest, they would have definitely won. And secondly, I just didn't think it was the right thing to do. Max Lanier went because they offered fabulous salaries for the period. I talked to Max Lanier. I mean, they gave him $25,000 in cash and a 2-year contract. This was unheard of in the major leagues. The players made $6,000, $7,000 a year. So a good number of American players went to the dismay and the anger and the xenophobia of the American public and of the major leagues. They were suspended for years. They were in Havana. They and Cuban players who had also been suspended by the major leagues. Being a fan of the Armendares in Regla was very risky. Because in Regla, everybody was fan of the Havana. Because Mike Gonzalez, you remember Mike Gonzalez, who used to be the coach of the Cardinals and played in the Major League from 1912. Mike Gonzalez was from Regla. And Mike Gonzalez was the owner and the manager of the Havana. And everybody in Regla were followers of Havana. And I became followers for Armendares, And the people, so how I can betray them, became Armendares fan. Y ya te digo, otro niño y yo, otra familia y la mía, vivíamos unidos desde el nacimiento. Ellos eran armendaristas y nosotros avaristas. El día que jugaban los dos equipos, ahí se olvidaba la amistad, era espada contra espada. Ser fanático del Armendares en determinadas partes te podía buscar un problema donde hubiera muchos habanistas. Y las disputas eran a veces bastante complicadas. Pero fue una rivalidad que le dio mucha vida al béisbol cubano. Es indiscutible que siempre fueron en la Liga Cubana el Armendares y La Habana los equipos de más arraigo, los eternos rivales, los equipos incluso de mayor calidad. Y los equipos que se reservaban los horarios especiales a la hora de las transmisiones, tanto de televisión como de radio, e incluso los partidos dentro del estadio por
por el tema de concurrencia, buscando siempre una mayor afición. And we had this radio program of every day that at 1 o'clock in the afternoon, that the two characters, one were a fan of Havana and the other was a fan of the Almendares. The name were Alberto Garrido y Federico Peñeiro, but they called Chicharito y Sopeira. The reason that when I hear a big bagpipe, and then when Almendares win, they start the game with the bagpipe. And when I hear the bagpipe, my first thing is of the Almendares. Y yo te diría que la rivalidad Almendares-Habana tuvo su momento clímax, su momento más importante en la temporada de 1946-47. Esa es la liga más importante en la historia de los campeonatos cubanos, la liga profesional. We have the first championship in the new stadium, and this championship ended in a way so spectacular. The Almendares and Havana were the big rivals, and because of rain, they had to play 3 games in a row. And Havana started the games 2 games ahead of Almendares. Que ganando uno ya se proclamaban campeones los habanistas de Miguel Ángel González. Sin embargo, el Almendares gana el primer partido con Max Lanier, un zurdo que no trascendió mucho en Estados Unidos en las grandes ligas, pero sí en el béisbol cubano se hizo muy famoso por esa temporada. Entonces Max Lanier, que se había ido para Estados Unidos, se le paga para que regrese a Cuba. No solo el viaje, sino dinero para que lanzara ese último juego, y Max Lanier le vuelve a ganar a La Habana una actuación formidable. Y lo que yo no lo viví, pero las personas que se acuerdan de ese momento dicen que en La Habana nunca hubo una celebración tan grande como cuando ganó el Almendares en el 47. Porque esa fanaticada de miles de personas que tenía el Almendares, de niños, de mujeres, de adultos, se tiró a la calle a celebrar la victoria tan espectacular de ese equipo, que yo creo que lo consolidó como el equipo más popular de Cuba. Orestes Miñoso, nuestro periqueño, también del municipio de Perico, en esta provincia de Matanzas. Orestes Miñoso, el cometa, como le decían también, rompió la barrera de los latinos en el béisbol de las grandes ligas en el año 1949. Como una figura extraordinaria también. Miñoso, como pelotero, hubo un momento que era... Como pelotero, un momento que era lo más grande que teníamos. En él se fundían todas nuestras esperanzas. Se convirtió en el orgullo. Todos adorábamos a Miñoso. He was such an exciting ball player. And also he did so well in the major leagues that people respected him and followed him a lot. No one called him Minnie in Cuba. This was an American invention. He had this very classical name, Orestes Miñoso, and that's how he was known. You know, it's funny, man. Minnie Miñoso, when he signed a professional, his first roommate was my father. I mean, it was the best player we have in those years. Everybody loving him, you know, he played winter ball all those years, plus he'll play here. Well, first of all, he was one of the nicest guys you could ever meet, number one. Number two, he was a tremendous baseball player. He was always so good to people, and I admired him for that. He was revered in Cuba by many, and he was a man with class, and he liked to go around in his beautiful Cadillac. You know, you could catch the ferry in Key West and bring your car, and he brought his beautiful Cadillac, which he drove around, convertible, of course. We were teammates, and
he said to me, "Pretty boy, I ever play against you, I'll hit your curveball out of here," you know. I changed teams and I had to pitch against him, and by golly, he hit my curveball out. But Minnie was a very, very nice guy, and I'm hoping that he gets into the Hall of Fame. He has a line that I find remarkable. He says, "They want me to be in the Hall of Fame. And they say, you know, I'm an African American." African? Who wants to be African? I'm not African. I'm a Negro from Matanzas, Cuba. In 1954, we got a franchise of AAA franchise. And the inauguration, the game inauguration was between the Cuban Sugar Kings, the name of the team, and the Toronto Maple Leaf. And in Toronto, has his debut that year. The first black player was been hired by the Yankees. And the Yankees sent him to Toronto to play there. It was Erston Howard. The Sugarcane, they had a lot of great players, man, great Cuban players. They had a team in the International League. And that was amazing. So when you went down to play Miami, you go to Havana and play the Havana Club. So that's the way it was in the International League. I saw Satchel Paige in Havana later, in the late 50s when he pitched for the Marlins. I was in awe of him. I used to go to the player's entrance to see him. He dressed impeccably in a suit and shiny shoes, and he strutted around. And he would be in the field, people would be yelling at him, all kinds of things. Maybe going back to what they knew about him, and he would just say, yeah. In 1959, the Cuban Sugar Kings won the Little World Series against Minneapolis. By the way, they started in Minneapolis. They played the 2 games in Minneapolis. It was raining, cold, nobody was going there. They decided to play the 5 games here in Cuba, and they broke the series here. Here was a crazy scene. Everybody was there. There's 35,000 people in the stadium sitting in the grass, and the leadership of the country, Fidel, Che Guevara, and all these people were watching the game. Che Guevara doesn't understand a single thing about baseball, but was there sitting with all the ministers and everything. El equipo de los Cuban Sugar Kings es un equipo muy exitoso. Logra ganar la pequeña serie mundial contra los Molineros de Minneapolis en octubre de 1959 en La Habana, en un estadio del Cerro delirante, en medio de una afición que apoyó con su corazón al equipo de Cuba, y cuando los principales líderes de la Revolución Cubana, encabezados por Fidel Castro, por Camilo Cienfuegos, fueron a ver los juegos. Y no solamente fueron a ver los juegos, sino que cuando se terminó el último partido, felicitaron personalmente a los peloteros. Hay una foto maravillosa en la cual se ve a Fidel dándole la mano a Daniel Morejón, que fue el jugador que dio el hit que impulsó la carrera decisiva en el último partido. Well, they have winter baseball down there. And they approached the Dodgers about me going down there to play. And the Dodgers willingly said yeah, because they said a lot of youngsters
to Cuba, Puerto Rico, Panama, teams and the winter leagues. So I signed a contract to go to Cuba. Batista had taken over the country. And then I was there playing again when Castro overtook the country. So I saw the country change hands 3 times. They were great baseball fans. And I'm gonna tell you something. If you didn't do good, they booed you. And they booed you by whistling. One of the players on our team, he got down there and he played, and they started whistling and doing some things. And he said, man, people are really like me. And I said, hey, they do that when you're bad playing. So when I had this fight with Chiquitín Cabrera, I lived in a private club with a lot of other players. These guys come and they show me a badge, and they were police. You come with us. So I said, why? Come with us. So I don't know what the heck's going on. So I go to my place, which was about 100 yards away. And I changed clothes and everything. And we took a trip, and we drove about 20 miles, something like that, you know. I was not conversing with them or anything. And when we got to this gate, there were guys with machine guns and everything. Wow. They took me out of the car and then, yeah, Batista. So he had heard the game the night before where I got in a fight with Chiquitín Cabrera. And he had me go out there to his house. I had lunch with him. He said, I want to apologize because he came after you with a bat. I said, well, if I'd have stayed a little bit longer, I'd have killed him. You'd have been attending his funeral. He said, well, I want to apologize for him. He said he shouldn't do that. You know, he shouldn't have thrown the bat at you. Should have come out and fight you like a man. Havana, often the mecca for gamblers, sees the jackpot payoff of a political long shot. Bearing 26th of July banners, joyous followers of Fidel Castro sweep triumphantly through the Cuban capital hours after their rebellion had toppled the regime of Fulgencio Batista. So when Castro came in, and everything stopped in the city. And he wanted to see me. So we finally got to the hotel, Caribbean Hilton. We go up to the top, to the penthouse, and there was Castro. He was an ex-baseball player, they say. So he knew the game, and he knew who was playing there. And that's why he wanted to see me, because he coming in, he took over the country, and he wanted to spend some time with me. When I signed it with, even I was 17 years old. My father had to sign it. I go to Mexico, play in the Mexican League for 3 years. Las grandes estrellas de la liga profesional se van a jugar a Estados Unidos. Orestes Miñoso, el propio Luis Tiant, el joven Luis Tiant Jr., que ya había firmado como profesional, van a Estados Unidos. My father don't want me to go. My mother telling, hey, let it play. No, they want to play, let it play. This don't happen very often. They be select. Why not? Let it go. And finally, he let me go. Mira, de Tony Pérez y de mí tenemos mucha historia.
Tony Pérez, tal vez, pues o sea, que a veces las cosas se olvidan. Nos encontramos nosotros en el Central Violeta en el año 1960. Tony no, Tani Pérez, porque el problema es que su nombre es Atanasio Pérez. Entonces la gente allá le decían Tani, pero al cambiar en el idioma, pues Tony, todo el mundo pensó que ya era Tony. Y yo te digo que nos llevamos bien. Y si había que alquilar una habitación, alquilábamos los dos. Y si él se levantaba a las 8 y yo me levantaba a las 9, pues él me levantaba y yo lo empujaba para el piso. O sea, era una relación que... And in 1960, when it was got the possibility of the Cuban players to go free and play, we had 84 Cuban players who was played in the big leagues. And the Cuban players has the double of all the rest of the Latin American players together. I was lucky. I got out in 61, after Bay Pick. I was there with Bay Pick. And 2 days after the Bay Pick, they canceled all the flight. And I'm supposed to go to Mexico. Then I have to stay in Cuba for a month and a half before I can get out. That's when they open again. And the first flight, get out, go back to Mexico. And I've never come back in 46 years. And I come into the big league in 64. I never see my dad. It was hard, it was hard because I never thought, I thought I'm never going to see him again, either one. You go to another country, you don't know nobody. It's you against everybody. Even the Cuban guys, I don't know either. They're coming from other part from the country. And I don't know them. But I know what's easy test. I know what's easy test because you really have to go through a lot of stuff. And then sometimes you be treated and you don't feel like you're a human. You know what I mean? The way that they think to you, when they hollow thing to you. And then I figured out why you don't want me to play. What they go through with the racists and all the stuff they do to us. That's maybe he don't want me to go through that. José La Caridad Méndez, Alejandro Oms, Luque, todos esos grandes peloteros de aquí. Nacieron aquí, se hicieron aquí, se formaron aquí. Son nuestro orgullo, por siempre y para siempre. Y eso deberíamos saberlo cada cubano y sentirnos orgullosos. Concho. Porque es como la sangre que nos pasa por nuestras venas. Es parte de nosotros mismos. Es parte de la historia, del folclore, de la música, de todo. Tenemos que apoderarnos de toda la historia que nos une y sentir
que los héroes del béisbol en los Estados Unidos y en Cuba son héroes compartidos, forman parte de una misma familia espiritual en la cual nos sentimos tan orgullosos de unos como de otros. El béisbol es una magia. Y aparte de esa magia, tiene para enriquecerlo. Tiene esos peloterazos que hay hoy en día, que hubo, y lo rica que tiene la historia del béisbol. Because baseball plays upon a larger mythological story, that of coming home. Baseball is a game in which you leave home and through various trials and tribulations, with others trying to stop you, you come back home. And that is the Iliad and the Odyssey, Ulysses coming home. So that is in the core of human consciousness. And I think that is the real mystery of the game. Siempre anotaba la primera carrera y bateaba cuando menos